superior, sobre todo en estos aspectos. Bueno, efectivamente, vamos a plantear lo que se ha avanzado en el tema de educación y de cultura, básicamente, que ha sido un esfuerzo de darle contenido y orientación y sentido a lo que ha salido del proceso participativo como tal. Entonces, se ha plasmado de la manera más sucinta lo que vamos a compartir con ustedes. Bueno, uno de los primeros ejes que hemos estado planteando en la dimensión de educación, que estamos planteando que esta sea una ciudad multicultural, inclusiva y educadora, donde la ciudadanía desarrolle sus capacidades y potencialidades que habitan en condiciones de convivencia democrática. Y una de las políticas que estamos planteando, como que resulta luego de este señalamiento de este eje, transformar a Lima en una ciudad educadora, donde todos podamos aprender y enseñar, con miras a mejorar las condiciones de vida, de calidad de cada uno de sus habitantes. Ahora, ¿cómo desagregamos este eje estratégico? Lo hemos planteado en 3 objetivos estratégicos a su vez. Uno, que se garantice que cada persona no sufra ningún tipo de discriminación y que las condiciones de educación, de calidad de las mismas mejoren de manera progresiva, obviamente con un papel preponderante en la educación básica regular y que esta sea de calidad. En segunda instancia, con un objetivo estratégico, fortalecer y reconocer la capacidad de las instituciones educativas y otros espacios educativos o formativos en ofrecer un servicio educativo centrado en el desarrollo de las capacidades, la participación y los valores ciudadanos. Este tema de los valores ciudadanos ha sido una de las demandas más sentidas en las diferentes Limas donde hemos planteado este tema, para formación en valores, formación cívica, formación ciudadana. Son las diferentes etiquetas que le han planteado los distintos participantes de las distintas organizaciones en las distintas Limas. Por eso lo hemos incorporado como uno de los ejes estratégicos. También que podamos propiciar en el seno de las organizaciones, de las instituciones académicas y de los ciudadanos en general, capacidades en investigación e innovación, orientados fundamentalmente a la producción, al desarrollo del conocimiento y en armonía con el medio ambiente y el desarrollo sostenible. El otro eje, el objetivo que también estamos planteando, que se desagrega a su vez en políticas, son estas 3 también que estamos planteando, en una serie de cascada de políticas, objetivos estratégicos y a su vez actividades, programas y proyectos. Estamos planteando fortalecer la educación pública y universalizar la educación de calidad, redistribuyendo recursos y oportunidades educativas para todos y para todas, priorizando, y eso ha sido un mandato también, las poblaciones más vulnerables del país metropolitano, erradicar toda forma de discriminación y además atender de una forma integral a niños, niñas y adolescentes en primera instancia dentro del sistema educativo y implementar el proyecto educativo metropolitano. Nuestro segundo gran eje o objetivo específico, que tiene también 3 grandes líneas de trabajo que está desarrollado con el fortalecimiento y el desarrollo integral de los magisterios en el marco de la orientación ciudad educadora, generar instituciones educativas autónomas, promoviendo la cultura de innovación, de logro, de mejoramiento continuo, y asimismo, como un tercer lineamiento grueso, que la ciudad de Lima se convierta, las instituciones de la ciudad de Lima se conviertan en espacios de aprendizaje y se potencien las capacidades de quehacer educativo con la participación de organizaciones y distintos actores en este quehacer. El tercer gran objetivo estratégico lo desagregamos en 2, a su vez, que tiene que ver con el fortalecimiento y acreditación de la calidad de educación superior y expandir las oportunidades de formación, investigación para el trabajo productivo, que esta ha sido otra de las demandas también muy sentidas en que había un reclamo de cómo articular la educación para el trabajo. Esto particularmente en Lima Norte y en Lima Este. Asimismo, garantizar en las instituciones educativas y todas las actividades de la ciudad una educación ambiental que apunte al mejoramiento de la calidad de vida o un enfoque de desarrollo humano y desarrollo sostenible.
¿Cuáles son la serie de programas y proyectos que hemos en este ejercicio de trabajo colaborativo hemos planteado? Un programa de mejoramiento y equipamiento de las instituciones educativas, programa de implementación de bibliotecas y ludotecas para niños, programa de socialización e intercambio de experiencias y buenas prácticas en la esfera de la ciencia y tecnología, a partir de una serie de ferias, masificación de uso de tecnología de información y comunicación, dotación a las instituciones educativas de tecnología de información y comunicación, computadoras, software, mayor conectividad, implementación de mecanismos de atención a niños, niñas y adolescentes con necesidades educativas particulares, por ser niños con algún tipo de discapacidad. Otro programa relacionado con el fortalecimiento de capacidades en las comunidades de padres de familia, mejoramiento educativo a través del fortalecimiento al igual de capacidades pedagógicas con los padres de familia. Asimismo, institución educativa inclusiva, como se le ha llamado, es un esfuerzo de participación y responsabilidad de la comunidad educativa. Asimismo, la certificación de calidad educativa de institutos tecnológicos y universidades, el fortalecimiento de los centros en sus competencias laborales, asimismo el programa de subsidios a estudiantes pobres para financiar su educación superior. Acá hay un primer ejercicio de planteamiento de metas que están ligados básicamente a la tasa meta de la investigación, pasar del 2011 al 2025, del 85% y casi todos al 2025 de ambicioso, es plantearnos al 100% de la tasa de matrícula inicial, primaria, secundaria, tasa de cobertura total, tasa de constitución primaria. La deserción escolar bajarla al 10%, ¿no? Y en cuanto al rendimiento escolar que sería otro gran indicador para nuestro avance progresivo de la implementación de los programas y los proyectos, pasar del rendimiento suficiente segundo del primaria y matemáticas del 18% al 60% y en lo que respecta a comprensión lectora del 45 al 80%. Y en lo que respecta a la acreditación de universidades y acreditación de institutos al 100% a 2025. Entonces eso es lo que se ha trabajado colegas en esta área educativa, ¿no? Yo creo que como esto ha sido trabajado con la gran mayoría de ustedes, por eso hemos hecho una exposición rápida para ver si todo lo que tratamos, si todo lo que aportamos en las reuniones previas está incluido, porque hemos tratado de tener absoluto cuidado sobre esto, con el resumen que nos remitió Susana, que recogía el trabajo de todos ustedes, está dentro de lo que se ha presentado, porque a partir de ahora va a comenzar ya el proceso de redacción que involucre el desarrollo de todas estas ideas con el marco que obviamente va a tener el plan, que es el desarrollo de la visión, los ejes estratégicos, en las cuales se ubica el primer eje que da el pie para el desarrollo de todo lo que aquí se ha presentado, que son los objetivos estratégicos y los objetivos específicos, ¿no? Entonces, antes de pasar a cultura, nos tomamos un tiempito de reflexión y de análisis de lo que tienen en la mano. Lo único que no ha sido presentado son las metas, ¿no? Que de repente se puede imprimir o la mandamos por correo. O pon las metas, por favor, en la pantalla. Ahí están las metas. Al ofrecer un servicio educativo centrado en el desarrollo de capacidades, en la participación y en los valores ciudadanos, ¿no? Una de las premisas que hemos tenido para el desarrollo de todo el sistema educativo ha sido que cuando la educación pase a manos de nuestro gobierno regional o municipal, ya debe conceptualizarse no solamente como que la educación está desescolarizada, que toda la ciudad te eduque, sino que está fundamentalmente comprendido el tema de la formación humana y el tema de la inclusión, ¿no?
y que el tema de formación humana justamente se basa en esta práctica de valores, en el desarrollo de valores, y que evidentemente estos van a ser uno de los principales programas de capacitación que deben de tener los docentes a fin de poder enseñar los valores no como materia, no como un curso de educación cívica o de historia, sino enseñarles como el ejemplo, no como profesores tirando piedras al nuevo Ministerio de Educación, y dando un espectáculo lastimoso, sino justamente tratando de hacer un gran cambio en toda la forma de enseñanza que, como decimos, debe estar en la ciudad. De ahí, para darle la palabra a Susana, la importancia de que el tema de cultura esté tanto o mejor desarrollado como el tema de educación, ¿no? Susana, por favor. Sí, buenas tardes, colegas. Bueno, muchísimas gracias por el esfuerzo que ha hecho todo el equipo en la elaboración de este resumen. Nos parece que recoge prácticamente todo lo que nosotros hemos propuesto, ¿no? Ha sido muy interesante el proceso porque nos hemos dado cuenta que cuando hablamos de educación no solamente estamos considerando lo que tiene que ver con el sistema educativo, sino con el concepto de hacer educación a lo largo de toda la vida, con lo cual tenemos una prioridad en los niños, en las niñas, pero también los adultos mayores nos importan porque también están en este territorio y tienen todo el derecho a seguir aprendiendo. Entonces creo que lo que está planteado como ejes y como objetivos recoge bastante bien. Siempre puede ser mejor, pero yo creo que nos sentimos expresados en lo que allí se manifiesta. El único punto que no trabajamos suficientemente el otro día y que estuvimos dándole vueltas a ver cómo podríamos resolverlo, y en esto quizá Pacho también, evocando el plan estratégico, lo recuerde, cuando quisimos trabajar los temas vinculados a programas y proyectos, creo que fuimos un poco excesivos al plantear casi de todo, ¿no? Y entonces la lista que recoge los programas y proyectos no recoge todos los aspectos que están comprendidos en lo que se ha puesto antes, y probablemente sería posible hacer agrupaciones y a partir de eso tener claras esas prioridades y esas metas de impacto que nos permitan efectivamente cumplir lo que nos planteamos como objetivos, ¿no? Quizá una precisión mayor se podría hacer si es que a la vez vamos trabajando el tema de metas, ¿no? Porque como Manolo decía, cuando conversábamos hace un rato, necesitamos expresar en concreto, más todavía si tenemos la posibilidad de la transferencia hacia nuestro gobierno, la régimen especial, necesitamos tener muy claro qué cosa es lo que pensamos obtener, porque si no puede ser solamente lirismo. Entonces yo creo que estos programas y proyectos quizás sí merecerían que le diéramos una mirada más precisa una vez que se hubiera absuelto lo anterior. Y obviamente ahí hay campos diversos, está todo el campo que está referido a lo que vendrían a ser los indicadores clásicos y las metas clásicas que forman parte del sistema, ¿no? Y eso tiene que ver efectivamente con tasas de matrícula, con tasas de deserción, con tasas de repitencia, en fin, el procurar superar lo que hemos tenido hasta hoy. Entonces hay un campo, hay otro campo que tiene que ver además también con la materia de la transferencia, que es lo relativo a la ciencia y la tecnología. Por tanto, también en ese campo se necesita que la ciudad sea una ciudad volcada al conocimiento, volcada a la investigación, que genera procesos de innovación en todos los campos, especialmente en los campos tecnológicos, y de esa manera allí tendría que haber otro gran paquete, digamos, de posibilidades. Y existe uno tercero, por abreviar, que viene a ser esta educación a lo largo de toda la vida, que no necesariamente es en la escuela, pero que sí hacia preparación de espacios públicos que incentiva en las organizaciones comunales y en todo tipo de institucionalidad la posibilidad de hacer procesos de formación, procesos de educación, que en términos generales llamaríamos de educación en la ciudad, o de educación ciudadana, o de, en fin, formación humana. Ya podríamos encontrar una serie de términos quizá más precisos, pero es ese campo de la ciudad en el que para efectivamente, como nos han reclamado absolutamente casi todos los eventos, la gente dice necesitamos valores, necesitamos
de alguna manera dicen que necesitamos una ciudad distinta, ¿no? Y esa ciudad distinta tiene que ver con reinventar muchísimas cosas, desde nuestra cultura, pasando por nuestro transitar por el territorio de la ciudad, por el tipo de relaciones que establecemos unos con los otros, este aprecio por lo diverso, por lo diferente, que al mismo tiempo es fruto de una riqueza y que permite a Lima ser efectivamente una ciudad para todos y para todos. Y creo que eso se complementa bien con ese otro campo que tiene que ver efectivamente con el tema cultural, con el tema del juego, el tema de la recreación, el tema del deporte, ¿no? Y eso a su vez articulado en todo lo que es el eje de desarrollo humano. Entonces creo que quizá en este campo sería bueno dar una mirada y además intentar quizá mirando el conjunto, porque como hemos estado entrando al debate desde distintos equipos gerenciales, quizá nuestra llegada no ha sido una llegada más integral, sino quizá un poquito más especializada, y estoy segura que algunos de los proyectos y programas que están mencionados aquí, creo recordar que también empatan con algunas propuestas que los colegas y las colegas de la Agencia de Desarrollo Social tenían, ¿no? Entonces habría que ver cómo quizá poniendo como grandes programas o grandes proyectos, como ahí hay distintas líneas en las que puede darse complementos y en la que todo lo que empata la política social puede hacerse de forma realmente eficiente. Y finalmente, en relación al tema de las metas, sí, yo creo que lo discutimos mucho el otro día, es realmente complicado plantearse una universalización, pero ¿a qué otra cosa podría generar una ciudad como esta, que es la ciudad que en teoría tiene todas las mayores potencialidades para lograrlo? Entonces, ponerse una meta alta nos obliga a entrar en los próximos 13 años, dice el Proyecto Educativo Nacional, que se debe garantizar mínimo 13 años de buena educación para lograr revertir los niveles de crisis que tenemos. Si asumimos la transferencia pronto, justo tendremos los 13 años que nos hacen falta para poder a lo largo de esas generaciones lograr realmente un cambio, ¿no? Después, en algunos otros puntos quizá podríamos mejorar un poco, pero digamos o bajar un poquito hacia abajo, hacia arriba, pero la idea es que ese concepto de que queremos apostar como ciudad a que todos los ciudadanos y ciudadanas tengan no solamente el derecho a la educación, sino el derecho a una ciudad que los eduque, y yo creo que me parece que expresa bastante bien lo que hemos venido reflexionando en estos días. Son permanentes en todo el periodo del plan y obviamente atraviesan todas las líneas, ¿no? Y le hacen a todas. Ese era lo primero. Lo segundo, en el tema de ciencia y tecnología, ya que en la visión se va a insertar la palabra ciudad del conocimiento, gracias a los esfuerzos del programa de gobierno regional, vamos a hacer una redacción en el plan en la que esté cada capítulo del taller que se hizo de ciencia y tecnología en julio, esté diferenciado, ¿no? Por áreas temáticas con lo que se refiere a ciencia y tecnología. Y uno de los exponentes, Francisco Sagasti, en coordinación con nosotros y obviamente con el equipo del gobierno regional, va a hacer esta redacción de la síntesis que se elaboró de esta mesa. Y finalmente el tema que nos induce de educación para toda la vida, que como dije, esto va a estar íntimamente vinculado ya al tema de cultura que estaremos desarrollando en la próxima etapa. Algo muy breve. En un sentido, lo que nosotros comentamos, en cuanto al nivel de precisión que debemos de dar. Bueno, el nivel de precisión puede ser algo muy general hasta algo muy específico, pero lo que sí debemos tener cuidado es que al menos en todos los sectores que estamos viendo mantengamos un mismo nivel o un nivel similar de especificidad, ¿no? O un nivel de profundidad al describir o tratarnos las metas, los programas, los proyectos, etc. Creo que debemos mantener cierto uniforme. Por otro lado, creo que también ayudaría a enlazar los proyectos y las metas con los objetivos,
veamos que tal vez no todos los objetivos están cubiertos con programas, con proyectos e incluso con metas, ¿no? Entonces creo que este ejercicio va a ayudar mucho, no solamente en el tema de educación, sino en cultura y en todo. Sí, tal cual. Antes de darte la palabra, efectivamente, casi me hizo recordar un punto que no debería decir. Aquí, como en todas las mesas, vamos a atravesar la dificultad de no tener la presentación de todas las áreas temáticas, inclusive la estamos trabajando dentro de los ejes o dimensiones, y ver así aislado el tema realmente le quita mucha riqueza al diálogo, ¿no? Porque en realidad cuando nosotros redactemos este plan vamos a ver y vamos a tener que discernir muchísimo de lo que se viene tratando en otras áreas también, ¿no? Ya nos decían en el área de salud, en el área, todo lo que respecta a la dimensión social, que hay una serie de temas que están vinculados a educación, ya lo hemos visto el martes con seguridad ciudadana, ¿no? Solamente como anécdota, el tema era, por ejemplo, en seguridad ciudadana, ¿cuántos policías debemos tener, por decir, el 2025, si ahorita tenemos 5.000? Entonces, la meta aparentemente debería decir tenemos 15.000. No, pésimo, porque no hemos avanzado nada en educación ni en cultura. No, ojalá que no haya ningún policía. Ok, por favor. Quería yo anotar un tema. Todos y todas acá sabemos que la educación juega un rol importantísimo en la formación de ciudadanos y ciudadanas, estructura las formas de pensar, las visiones, cómo uno se relaciona en el futuro con las mismas personas y la formación del individuo, dentro de la sociedad. En ese sentido, quisiera o propongo que se incluya dentro de los objetivos específicos también, donde colocan fortalecer la educación pública, sería bueno que se coloque también que sea una educación libre de estereotipos que nos permita relacionarnos con igualdad, sin discriminación, para una formación ciudadana integral. Y además que sabemos que el mayor porcentaje de analfabetismo representa a las mujeres. Son las mujeres y las niñas quienes son mucho mayor proporción analfabetas que los varones. Entonces, sería bueno también visibilizar este tema, colocando que se garantiza que todas las personas sin discriminación, con énfasis en las mujeres y en las niñas, porque además alfabetizar a una mujer implica también que mejora la calidad de vida no solo de esa mujer, sino también de su familia, al ser ella la encargada por lo general de la educación de los niños y las niñas a su cargo, ¿no? El tema de las metas, hay una obligación según la Ley de Igualdad de Oportunidades de colocar las tasas y las estadísticas desagregadas por sexo. Yo también solicitaría que se incluya dentro de las metas los porcentajes no solamente de manera general, sino también de manera desagregada, ¿no? Sean varones y sean mujeres. Y la última cosa, siempre, esa es una cosa que siempre repito en cada intervención del plan, es que no se olviden el tema del lenguaje inclusivo, porque el lenguaje transforma también las formas de pensar y las formas de expresarse de las personas, y además también es una obligación por norma. En todo caso, en el tema que estás tratando, habría que encontrar una especificidad referente al tema ya del género, porque al parecer todo el enfoque estaría dentro del objetivo estratégico 1, ¿no? Que dice garantizar que todas las personas, sin discriminación alguna y con trato amigable, accedan a oportunidades educativas, culminen oportunamente su educación básica de calidad y se formen a lo largo de toda la vida en los diversos espacios educativos que ofrece la ciudad. Como correlato, el específico era fortalecer la educación pública y universalizar la educación de calidad, redistribuyendo recursos y oportunidades educativas y priorizando las poblaciones más vulnerables.
Yo solamente quería decir, buenas tardes, en la parte de indicadores hay uno que se pone el 100% de instituciones de universidades acreditadas. Lo decía porque realmente las universidades tienen que haber autonomía y no sé hasta qué punto podríamos asumir la posibilidad de que para 2025 estén 100% acreditadas cuando a lo mejor no vamos a tener una experiencia para que eso sea factible. Lo decía como una pregunta. Yo sé que el plan es de la ciudad, lo entiendo en esa lógica, pero también en términos de política, cómo podríamos incluir un programa para hacer que se impulse ese proceso. No me preguntaba porque ahí sí hay un tema de eso. Es un excelente, no sé si el plan nos pueden ayudar a cualquiera, porque evidentemente siendo el plan de la ciudad el organismo que regula el funcionamiento de las universidades, tendría que garantizarle a la ciudad que efectivamente este proceso es darle calidad al sistema universitario o al sistema tecnológico que ahora deja mucho que desear, está cumpliendo, ¿no? Debe ser una exigencia del gobierno regional, no sé si nos ayuda hasta ahí. Sí, no veo ninguna dificultad en que haya una demanda sobre los organismos nacionales que hacen el sistema de educación. No están nuestras funciones, no están nuestras funciones regionales. Se prometieron los videos, entrevista que está para otra hora, para el cuarto. Los secretarios y no, te hago una pequeña síntesis. Sí, yo lo he leído esta mañana corriendo, pero lo he leído. En general, como te explicaba, este es un trabajo conjunto que hemos hecho entre la Gerencia de Educación, la de Agricultura y las reuniones previas. Y estamos fundamentalmente analizando si todo ese trabajo está incluido en la presentación que hemos hecho, y a juicio de nuestra representante y jefe Susana Córdoba está bastante cercano a ese ideal que evidentemente es perfectible y de todas maneras tenemos que continuar, ¿no? Estábamos entonces ahora analizando el tema de las metas, que una decía que acreditación de universidades, y Manuel nos estaba dando una orientación de cómo compatibilizar ese objetivo con el sistema de control de las universidades o de gestión de las universidades. Sí, hay una norma que dice, por ejemplo, los docentes tienen sus facilidades empezadas en un plazo determinado por instituciones acreditadas. Creo que eso hay que plantearlo para el conjunto de la organización. Es política nacional. Y no hay ninguno que nosotros afirmemos que eso debe ser así. Si no están otras potestades más específicas, por medio de expresión política. Pero sí, yo creo que está ahí planteada. Por eso, nada más para decir que tenemos una meta en la educación superior. ¿Por qué? Porque nuestra evolución demográfica en la ciudad le da un gran peso a la población que ya culmina la secundaria, que está orientada a la educación superior o al trabajo. Entonces hay una masa enorme de población con nuestra evolución que hace que sí vale la pena tener metas de cobertura, de atención en la educación superior del país. Normalmente los países más industrializados tienen niveles mucho más altos de incorporación de la población a la educación superior. Acá no está eso en la mira, hay que ponerlo en la mira, me parece que es un objetivo. Hubo un debate hace unos 6 años, un poco más, porque lo que se logró acreditar que no solamente fueron las carreras de medicina, porque hubo resistencia en el Congreso a todo lo que era la acreditación. Y sin embargo, en universidades es uno de los sectores que más destaca en este país. Es decir, es imposible que uno, por ejemplo, incluso en medio académico, uno pueda validar mecánicamente un grado equivalente de otra universidad. Tiene que tomar examen. Porque se encuentra uno con que los títulos se han regalado prácticamente o se han dado sin los elementos mínimos. Entonces sí, ahí hay una necesidad de desde el nivel municipal regional tiene que empujar
trabajarse, demandarse, consumir. Se dijo, si no están las normas como meta política, hay que buscar que haya esa organización. Sí, lo mismo estábamos viendo para otro tema que es tremendamente trascendente, porque ya sabemos que hay una sobreoferta de profesionales y que, contrario a censo en el tema técnico, inclusive en la reunión que hemos tenido con la Sociedad Nacional de Industrias, ellos nos decían que se están peleando los técnicos de SENAT, ¿no? Y cada vez va incrementando sustancialmente sus remuneraciones, porque la oferta es largamente, perdón, la demanda es largamente superior a la demanda. Y ese modelo que ha instituido SENAT, y si no me equivoco, es un modelo muy apreciado que debe ser enriquecido, ¿no? Si me permite un cosito para ya no volver a ese tema, lo único que quería acotar en la línea de lo que decía la colega antes, que probablemente lo que necesitamos es hacer indicadores absolutamente para todos los niveles y modalidades del sistema. Entonces tendría que estar también alfabetización, tendría que estar lo que tiene que ver con educación inclusiva, lo que tendría que ver con necesidades educativas especiales. O sea, hay un listado y absolutamente lo que es, pueden ser programas no escolarizados, y con eso podríamos completar. La perspectiva que tenemos nosotros, se lo han recogido en el documento, me parece bien. Y se centra en que nos formamos a lo largo de toda la vida y en los diversos espacios educativos. Sobre eso no encuentro metas, ¿ya? Entonces, todas las metas están centradas en el sistema educativo. Entonces, en las modalidades, en los niveles, ¿no? Y me parece bien que tenemos que tener metas sobre eso, pero nuestra perspectiva es la ciudad educadora. Entonces, y la formación a lo largo de la vida, pero además de las personas de manera integral. Entonces, aspectos como eso es muy difícil establecer metas, pero tenemos que hacerlo. ¿No es cierto? Por ejemplo, ¿cuántos más espacios públicos que educan a la niñez, ¿no? Hay en la ciudad? Como comenzamos, ¿cuántos espacios públicos, cuántas ludotecas, cuántas estrategias de movilización social, cuántas, el tema de deportes, que eso no es un tema solamente escolarizado, es un tema de participación, de desarrollo de la ciudad, ¿no? Entonces pensar en el desarrollo de la ciudad, el desarrollo humano de la ciudad, sin el tema de deporte, sin el tema de recreación, sin el tema de espacios públicos donde se encuentren las familias, las comunidades, es imposible. Pero entonces tenemos que ponernos metas sobre creación de espacios públicos, ampliación de espacios públicos para recreación, para encuentro, para intercambio, para esto, ¿no es cierto? Entonces yo ahí le veo un vacío, pero es que tampoco nosotros hemos aportado en eso. Sí, pero... Entonces yo le pediría de que podamos tener la oportunidad, tiempo, porque en eso nosotros justamente estamos trabajando. Entonces, una vez que tengamos eso un poco trabajado, ordenado, podamos incorporar a este trabajo. Sí, antes de dar la palabra a Carmencita, este tema, si bien no se ha trabajado aquí, se ha trabajado en los otros temas, en seguridad ciudadana, en la parte de deporte se va a trabajar en espacios públicos, ¿no? De cómo el buen uso, por ejemplo, y hasta en el tema de la pobreza también se ha visto. Por eso lo difícil es aislar estos temas sin ponerlos en un solo sector, ¿no? En el tema, por ejemplo, de seguridad ciudadana hemos visto que es vital que todos los espacios públicos definitivamente tengan un programa de cultura a fin de que estos espacios públicos que a la ciudad les cuesta tanto no sean utilizados para prácticas de degradante, no antisociales, ¿no? Pero evidentemente ya con el enfoque que ustedes le van a dar, de repente es mucho más pertinente poner las principales acá. Pero de alguna manera se están tratando, perdona. Y justo en relación con ese tema, que quería intervenir, porque claro, esto es, igual que Susana, digo que ha sido un excelente trabajo,
de consulta, de participación y de recojo de las aspiraciones y de los intereses que han salido en cada una de las mismas. Hay un tema, lo quiero decir, pero sé que está encaminado en lo que tú acabas de decir, que hay temas que están revisándose más en los otros ejes del Estado. Porque cuando nosotros hemos trabajado mucho el proyecto educativo metropolitano y en las consultas, para nosotros nuestro eje es el tema del desarrollo de la infancia, de los niños en primer lugar. Y como siempre dice nuestra alcaldesa, una ciudad amiga de los niños es una ciudad amiga de todos, ¿cierto? De niñas y niños. Y cuando hemos hecho consultas a niños, y en el lo han dicho también cuando hemos hecho las consultas, en las audiencias que ha habido ahora últimamente, los presupuestos participativos donde los niños han intervenido para decir cuáles son sus principales problemas, lo que sale siempre de manera recurrente es el tema de la violencia contra los niños, ¿no? Entonces, aquí por ejemplo en nuestro diagnóstico decimos, por ejemplo, hay registrados 9.500 casos de violencia infantil durante el 2011. A lo largo del año 2010 se reportaron 8.919 casos de maltrato menores en el todo el Perú. Y Lima ocupó el primer lugar a nivel de regiones con 2.819 en perjuicio de niñas y 1.700 en perjuicio de niños. Entonces sí se ha también estado en ese tema de que tendríamos que enfatizar mucho el tema de desarrollar ambientes y condiciones que den seguridad a los niños, ¿no? Pero claro, por eso decía, seguramente está en seguridad ciudadana, pero cómo lo interrelacionamos, y decíamos muy bien que son las metas, pero deberíamos ver también cómo lo interrelacionamos con las metas de los otros ejes, ¿no es cierto? Que es tanto desarrollo social, seguridad ciudadana, incluso desarrollo empresarial, ¿no? Cultura, tendría que ver aquí, pues es una cultura de paz, convivencia democrática. Quizás la última reunión que tuvimos justamente la seguridad ciudadana y dice exactamente la misma intervención, pero al revés. Sí. O sea, porque lo que yo veía era que terminaban siendo todistas. Al entrar por seguridad ciudadana, ahí está entrándose también la violencia familiar, la violencia de género, todas las dimensiones del problema, pero obviamente se cruzaban. Entonces, hay temas que yo creo que tienen que ser vistos en la parte general del documento final. ¿Por qué? Porque tienen que ver con varios lados a la vez. Y luego, bueno, tendrán que ser repetitivos a la hora que vamos a cada parte específica. Esto es una cosa puntual. En la parte de programas y proyectos, hay un proyecto que había llamado Certificación de la Calidad Educativa por de institutos tecnológicos y universidades. En los otros niveles ya hay, no se necesita el proyecto, o sea, ya existe la certificación y se certifica para el sector público. Estamos hablando de una ciudad que tiene la mitad en escuela privada, no necesariamente mejor que la pública. Entonces, ¿por qué un proyecto de este tipo no se amplía a todos los niveles? Pública y privada. Pública y privada. Bueno, una cuestión de las primeras intervenciones, no sé, si está a la izquierda, ¿de dónde es? Yo soy el programa de la Universidad de Acá, la universidad. De la municipalidad. Ah, de la municipalidad. Me parece que hay que tener una mirada Eso de género. No, justamente yo creo que hay que revisar los planes, por ejemplo, el de la infancia que acaba de ser aprobado, que se plantea una visión muy rica y estos problemas de vínculos que nos tratan siempre, porque desde la infancia y la adolescencia, y también de igualdad de oportunidades. Creo que hay que tener una preocupación de que nuestro plan, un solo cuerpo grande, con los otros acuerdos que se van tomando, que ellos de la trabajan largamente. El último que conozco es el plan de la infancia 2021, que algunos de los ya lo estamos revisando. El tema del derechos humanos también, y hay temas que son claves, como la revisión del código de
el niño y el adolescente. Entonces, es un magnífico código, muy antiguo además, hecho en un gobierno nefasto, pero no sé cómo salió este buen código. Ahora lo quieren apoyar un poquito. Bueno, no solamente hecho en un gobierno nefasto, sino donde los congresistas de oposición nos retiramos porque nos declaramos en huelga, y solamente íbamos a votar lo que consensuábamos en la Secretaría de la etapa final nos meten en el Código de Niños y Adolescentes para obligarnos a ir a votar. Había vacilaciones sobre los derechos del niño. En la izquierda. La segunda cosa es que hay un lenguaje todavía muy denso y en parte por la opción. Por eso hablamos siempre de instituciones educativas y otros espacios formativos, porque no nos formamos solamente en la escuela, nos formamos en la familia. Eso hace carga, hay que ver cómo eso lo aliviamos, porque efectivamente el público no tiene que soportar la sofisticación. Hay un lenguaje. Sí. Pongo un ejemplo concreto de Ana, reconocerse como igual. Bueno, pero bueno, hay que decir que reconocerse como igual es enfrentar el público y famoso. Y si no, por ejemplo, la gente dice, ¿dónde andarán estos señores? ¿En qué mundo viven, no? ¿Por qué no hablan del acoso, no? O el bullying? Tenemos que darle un lenguaje que enlace con los sentimientos y las percepciones que ahora hay. Y entonces hay que... La otra cosa clave es que no estamos poniendo el peso suficiente a la reducción de las desigualdades y las brechas entre la educación pública y privada. Con el reconocimiento simplemente que se hace de la educación pública, porque la educación pública tiene roles propios de equidad. Yo le puedo pedir a la escuela privada que tenga alta calidad, pero no le puedo pedir lo mismo a esa escuela pública privada de calidad que le puedo pedir a una escuela pública, que además históricamente se ve más obligada a incorporar a todos, lo que significa más variedad de gente, ¿no? Personas con más dificultades. La escuela privada se puede permitir con sutileza, pero la selectividad en general tampoco debería ser. Y entonces, si esta idea de la brecha tan fuerte, los logros de aprendizaje están en las metas al final, pero creo que hay que incluirlo también en el texto de alguna manera. La otra cuestión y consecuencia del tema del logro de aprendizaje tiene que estar en la relación, no solamente en el cuadro final de métodos, sino también en la propia relación. Y luego creo que hay toda esta dimensión solamente aludida por la educación ambiental, de educación en la prevención de desastres, que es un tema estratégico. O sea, de ahí no vamos a tener una ciudad preparada para un gran evento de 10-15 años. Podemos avanzar algo, pero eso no es un problema de corto plazo, no es de largo plazo. Lo mismo en relación a la discriminación frente a la discapacidad y la educación para la producción y el trabajo, que son dimensiones de esa ciudad educadora, o el tema de la seguridad y la vialidad. Son dimensiones que es bueno buscar una forma comunicacional que expliciten que nos preocupan, porque si no la reacción puede ser demasiado distante. Demasiado generalizante, ¿no? Y claro, hay que ver algunas cosas que hay mucha idea en cada uno de los varios grupos. Sí, en ese orden, fíjense, ayer tuvimos justamente con la Gerencia de Desarrollo Social el tema de pobreza. Y lo que nos costó aislar la pobreza del resto, porque tocamos un bien difícil, pero creo que lo hemos logrado. Y ojalá te guste cuando te lo presentemos. En las metas, lo único que tenemos en rendimiento, lo único que tenemos es segundo grado. Y algunos ya empiezan a hablar de la primaria y dan el dato solamente de segundo, solo también segundo grado. No sabemos qué pasa en cuarto y en sexto. Entonces, si bien todavía el ministerio está a nivel de decisión de hacer evaluaciones, ya no se sabe, es imposible, pero sí muestrarse. Tenemos que tener una nota que diga que sí nos interesa, con los límites que tiene la medición estandarizadas, que no nos miden dimensiones ciudadanas, que no nos miden dimensiones valóricas, sí necesitamos esa información hasta la secundaria. Ahora estamos años que solamente medimos primaria y lo único que tenemos en secundaria es lo de la literatura PISA. Y nada más tenemos. Entonces, si bien no hay todavía en marcha esta batería, con varios años nos permite una secuencia de datos, sí, por lo menos hay veces que se mira cuarto, sexto, que se mira en secundaria, porque bueno, las pruebas son limitadas, pero
A veces lo único que tiene empíricamente para ciertos temas que son, mientras que los objetivos muy cualitativos, ¿no? Puede ser. Por eso sí me parece que hay que ver cómo lo aplicamos en algún momento de la práctica. Bueno, siempre vamos a estar un poco en este dilema entre lo general y lo particular. Yo estaba viendo este tema de la dimensión de la educación técnica, no está dicho así, está dicho de otra manera, ¿no? Como esta formación, este desarrollo de capacidades, la innovación para el trabajo productivo. Pero en el punto 3.1 está referido solo a la educación superior, cuando habría que encontrar un mecanismo también para que se refiera en general a la escuela, a la institución educativa. El objetivo lo dice todas las instituciones educativas, pero cuando aterrizamos al 3.1 dice acreditar la calidad de la educación superior. Ley 1.3, por favor. 1.3. No, 1.3. A ver si te está gustando. ¿Puedes recortarla? Lograr que el sistema educativo de las instituciones, ¿no? ¿Sí? Las instituciones diversas de la ciudad propicien en estudiantes y ciudadanos en general capacidades de investigación e innovación orientadas a la producción y el desarrollo del conocimiento en armonía con el desarrollo sostenible. Sí, cuando aterricemos y cuando pensemos en un currículum para la ciudad, obviamente la escuela va a tener que ser esa escuela donde desarrolla esas capacidades para el desarrollo productivo, que me parece bien. Sin embargo, también en los proyectos se habla de un equipamiento de las instituciones educativas, así como le estamos poniendo software, así como le estamos poniendo computadoras, también teníamos que pensar en un tipo de implementación para dotarlos de laboratorios o también talleres donde se puedan desarrollar estas habilidades para el trabajo. Este programa de socialización y o aplicación de las experiencias ganadoras de la Feria de Ciencia y Tecnología, pero específicamente en el tema de laboratorios, y no hemos puesto ningún proyecto. Vale. No se cobra por aportar. Por favor. Si trayendo a colación lo que el señor es de la riqueza, ¿no? Acá hay que dar fuerza también a lo que es la articulación intersectorial, porque es necesario articular con el Ministerio de Trabajo. Nosotros vemos que año a año egresan muchos estudiantes de la secundaria y vemos que los niveles de vandalismo, ¿no? Los niveles de delincuencia se están incrementando. Justamente ayer estuvimos escuchando de muchos de ustedes de repente cómo en el Callao muchos jóvenes después de egresar de los colegios se están dedicando, como se dice, a ser sicarios. ¿Por qué? Porque no tienen un futuro. No se les enseña en la secundaria, ¿no? Una actividad que les pueda, como se dice, generar un ingreso. Como puede ser la electricidad, la carpintería, la mecánica. Mientras encuentran un medio para poder estudiar una profesión que les pueda quizá generar un ingreso mejor. Entonces, es necesario articular con el Ministerio de Trabajo para que pueda darles esas oportunidades a esa población estudiantil que ya va a egresar, para que les den algunas fuentes de trabajo mientras se encuentran algo mejor para la vida, ¿no? Entonces, yo estoy viendo que al menos en los programas que están presentando no hay un modelo de articulación. Es necesario poner un modelo de articulación entre el Ministerio de Trabajo y el sector de educación, y así mismo también con el sector salud. Ambos, estos tres sectores, cumplen, como se dice, una labor de interlocución, que veo que al menos se está tocando de una forma muy tenue, ¿no? en este tipo de análisis que se está presentando, ¿no? Como decía, el tema sectorial, porque esa articulación que está pidiendo, que tiene su razón, va a estar ya en el desarrollo de la redacción del plan, porque efectivamente en el tema de desarrollo empresarial, en el tema social y en el tema de seguridad ciudadana, pobreza, todo esto se va articulando, ¿no? Yo creo que para terminar de comprender esto podemos pasar ahora a cultura, ¿no? Juan Carlos, por favor.
de la exitosa consulta que nos casi llegamos a 18.259 personas consultadas en todo este proceso participativo a lo largo de la elaboración del plan. Siguiente, por favor. A ver, lo que estamos planteando como uno de los primeros ejes estratégicos tiene que ver con pensar a la ciudad como una ciudad intercultural, inclusiva y educadora, donde la ciudadanía desarrolla sus capacidades, potencialidades y habilita condiciones de convivencia democrática. Era bien interesante escuchar en las distintas mesas de cultura, sobre todo, que ligaban la población como unas reglas de convivencia y una convivencia democrática, armónica, cierta tranquilidad para poder sentir y expresar las distintas manifestaciones culturales. Casi sin tranquilidad no podían expresar sus manifestaciones culturales, podríamos decir. Una de las políticas que salen de este gran eje estratégico es promover de manera sostenida, articulada y participativamente las diversas expresiones de nuestro rico bagaje cultural, tanto material como inmaterial. De aquí se desprenden dos grandes objetivos estratégicos. Uno que está ligado con la promoción y la difusión de la diversidad cultural, así como la propia conservación de la misma. Y el segundo gran objetivo estratégico tiene que ver con la cultura cívica, que se expresa pues en la resolución, en el diálogo, en la conversación más o menos democrática para llegar a acuerdos con respecto al bien común. Ahora, desde cada uno de estos objetivos estratégicos, a su vez se desprenden otros objetivos, que son 4 básicamente: es conservar y defender el patrimonio cultural, material e inmaterial de Lima. Uno que también ha sido muy demandado es esto de fomentar la identidad y el respeto por la diversidad cultural. Uno tercero es garantizar que todos los ciudadanos puedan acceder a los bienes y servicios culturales. Y uno cuarto, promover, estimular y apoyar las acciones culturales de los distintos agentes culturales que actúan en Lima metropolitana. Desagregando a su vez un poco más, cuando estamos hablando de la cultura cívica, que ha sido bastante reclamada, los componentes que tendría esta política tienen que ver con el contenido de la misma: trabajo en contra de la corrupción, contra cualquier forma de discriminación y una afirmación democrática de la ciudadanía. El otro gran objetivo estratégico es poder articular sector público y privado para una apuesta por el desarrollo cultural de la ciudad. ¿Cómo se traducen estos programas y proyectos? Como bien lo decía Jorge, todavía estamos en esta etapa, en el diseño, en el bosquejo y de todas las experiencias y todavía hay un trabajo que hacer. Lo que de manera general estamos planteando era una recuperación y puesta en valor de todo el patrimonio histórico, que se sustenta básicamente en esta mirada de la ciudad milenaria, que queremos recuperar todo el patrimonio material, ponerlo en valor, y está ahí planteado como un proyecto que signifique la implementación de un circuito turístico de la Huaca de Lima, distintas recuperaciones de espacios públicos como las alamedas de descalzos, el paseo de las aguas. Asimismo, la puesta en valor, que tiene investigación, restauración, conservación de los monumentos arqueológicos de la Huaca del Tempado, Huaca de la Palma, Huaca de la Cruz, etc. Hay un programa que salió también muy interesante, que los niños, niñas y adolescentes nos demandaron y le pusieron un nombre muy simpático que le llamaban esferas culturales, que era como un espacio de intercambio, de socialización, de actividades culturales pensados para los niños y gestionados por los niños, ¿no? Otra de las... También hemos tratado de recuperar porque incluso los nombres que nos parecían interesantes era un programa de inclusión que le llamaron Cultura, Arte con Todos y Todas, que es básicamente la combinación de diferentes actividades y manifestaciones culturales como las artes visuales, las artes escénicas y escénicas. Y también una serie de proyectos ligados para poder articular los estados, sociedad civil, básicamente instituciones culturales. Hay una serísima demanda porque muchas de las instituciones culturales que vienen practicando diversas manifestaciones de la cultura se sienten como que no hay ninguna instancia del Estado que pueda trabajar con ellos, articular y poner en práctica lo que ellos demandan, ¿no? Asimismo, la adecuación y generación de infraestructura cultural, generación de
espacios para el fortalecimiento y desarrollo de capacidades con los gestores culturales. Asimismo, en las propias municipalidades no había una percepción y había la demanda de que las distintas municipalidades sean sensibles al tema de la promoción y difusión de la cultura y que por tanto había que exigirles un aumento de presupuesto para ello. Asimismo, la formación cultural, aprovechar los distintos espacios públicos y que en estos espacios públicos se forme de manera la cultura, la temática cultural a la población y por último una red municipal de equipamientos culturales en la ciudad de Lima. Bueno, ahí sí hubo un traslape de indicadores, eso corresponde a la población, lo primero, pero lo segundo sí, había una propuesta de que en 2009 se convierta en nuestra línea de base y en 2025 tengamos, al 2025 por lo menos 50 monumentos totalmente recuperados y puestos en valor, las asociaciones culturales reconocidas de las 359 que tenemos ahora a 500 y el patrimonio del centro histórico hacia el 2025 sea totalmente puesto en valor hacia el 2025. Eso es lo que hemos podido avanzar en lo que respecta a cultura y en Ciudad de Lima. Porque dentro de la construcción del plan y sobre todo de la visión comienza justamente con el tema cultural, a reconocer a Lima como la ciudad milenaria y a partir de allí comienza ya el desglose de todo el contenido que está asignado en cada palabra, pero apelando a que este tema del milenario le permita a Lima reconocerse como el centro en el que se sintetizan las culturas andinas, selváticas, la de la costa, y que al absorber diferentes culturas en el mundo no pierde su identidad, sus raíces, no pierde el mensaje de cosmovisión en el que se debe fundamentar esa identidad limeña. Y a partir de ahí poder construir toda la ciudadanía, todo el sistema de valores que queremos para la ciudad, Eso es lo que queremos trabajar fuertemente en este tema de cultura, que debe ser uno de los grandes paraguas en la naturaleza esencial del plan. A mí me gustaría que si bien dentro del concepto de civismo, de cultura cívica, está incluido el concepto de participación, podríamos incluir una cultura cívica y participativa. El objetivo estratégico 0.2. Sí. Y su correlato, el que dice formar una cultura cívica contra la corrupción, la discriminación y de afirmación de una ciudadanía democrática en la familia, en la escuela y evidentemente en toda la actividad humana, Creo que podríamos tener el proceso de participación. Ya. En el cuadril de que estábamos todavía viendo la parte de educación. En el plan que presentemos va a tener muchos problemas de data. La ciudad no tiene un sistema que permita tener su propia data. Yo recuerdo que se vayan a decir la primera de estas reuniones sobre el corredor urbano, poniendo ejemplos de Barcelona, toda ciudad que respeta construir ciudad. Bueno, esta nos debe respetar, porque nunca ha construido su propia data. Más aún tenemos un absurdo que hacemos un plan de desarrollo concentrado de la ciudad, de la base de 43 planes de desarrollo digital que está hecho cada uno con data diferente, con metodología diferente. Incluso varios de ellos simplemente por lo que se le ocurrió a algún técnico contratado para hacer el plan de integración. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es proponer con el mismo, una propuesta de plan, un sistema metropolitano de planificación, pero que sea efectivamente productor de su información, en el cual todas las municipalidades digitales están integradas
De la misma manera en que toda escuela debería estar integrada, es decir, todas las unidades de la ciudad aportan sus elementos a la data. Y eso es lo que permitirá que a futuro, no solamente los planes específicos que se elaboren, sino la siguiente versión del plan tenga cifras comparables. Nosotros hemos tenido muchos problemas, muchos no los vamos a poder superar. Incluso todavía hay partes en las cuales yo mismo estoy recomendando que se ponga en el texto: esta información no se ha tenido porque Sedapal no la ha querido dar. Es decir, es una empresa que solo existe para la ciudad de Lima, pero no obedece a la autoridad de la ciudad. Claro, no quiere entregar sus planes ni presupuestos, porque no quiere que evaluemos la calidad del uso del agua, pero es medio absurdo planificar, por ejemplo, medidas que tomemos los ciudadanos para cuidar el uso del agua, si la primera que no lo cuida es la empresa que sirve a la ciudad sobre eso. Entonces, este tema vale para todas las áreas. Es decir, no hay que pensar en que construyamos varios sistemas. Y eso es lo que yo quisiera que también se aportara elementos al IMP para que a la hora que se termine este trabajo se tenga el instrumento que permita que el próximo presupuesto ya eso esté operando. Y eso es una cuestión que si esperamos al 15 de noviembre, que es la fecha límite nuestra, probablemente ya se pasó el plazo de coordinación del presupuesto. Por otro lado, todos ustedes necesito pedirles que comprendan que el día 1 de noviembre este equipo entra en crisis. El 15 yo me he comprometido que la alcaldesa tiene la versión oficial del plan. Ella tiene que presentarlo ante la Asamblea de Lima. Por lo menos necesitamos 15 días para la producción del material, pero eso significa que hay muchos pasos todavía de redacción que van a quedar y muchos perfeccionamientos que no vamos a conseguir. Lo primero que ya yo siento es que la redacción va a ser afectada por eso, no hay más remedio. Después habrán otras ocasiones en que las cosas se hagan mejor, pero por lo menos esta etapa tiene que terminar ahí. Sí, gracias, Henry. O sea, hacemos un gran esfuerzo justamente para ver ambos temas, ¿no? El primero del sistema de información. Dentro de la municipalidad, Marta Ferrero con el Instituto Catastral tiene el proyecto regional o metropolitano para armar todo el sistema de información, pero lo tiene a largo, un poco a mediano plazo, 2 o 3 años, inclusive con un presupuesto significativo para lo que significa la dimensión de la municipalidad. En ese sentido, como ahí entra la base del lote, obviamente por su competencia, nosotros en el IMP estamos armando un sistema para la planificación. Estamos haciendo un convenio, como le refería Henry, con INEI y Sedapal. Felizmente con los dos hemos tenido muy buena llegada, sobre todo en la segunda con Sedapal por interés, porque le hemos prometido que le vamos a dar la data que salga de los planes de ordenamiento territorial de las 2 cuencas, y ellos nos dan toda su cartografía y ciudad. Y ellos en realidad tienen la mejor cartografía porque tienen el mejor vuelo o imagen satelital, perdón. Y con el INEI estamos haciendo el convenio para uniformizar también todos los códigos, todo el lenguaje que ellos utilizan, a fin de que cada vez que se hace un censo pueda ser fácilmente asimilado por el IMP, que a su vez está desarrollando una red con planificación informática, la Gerencia de Desarrollo Urbano, y obviamente todo esto después lo vamos a integrar al gran proyecto que está haciendo Marta, ¿no? Pero por ahí vamos caminando. Yo quería...
Sí, efectivamente falta trabajar mucho el futuro de la cultura. Sin embargo, en la última ventana del PowerPoint del programa de proyectos, creo que ahí están resumidos prácticamente los temas centrales de la perspectiva de la gestión cultural metropolitana. Son varios temas que han salido, sin duda, de las reuniones que hemos tenido con la población, hemos asistido a todas las reuniones. Efectivamente, es recurrente, las demandas son las mismas, las ideas son las mismas, las expectativas son las mismas, porque lo que hay que decir es que el tema de cultura no ha sido un tema prioritario, por ejemplo, claramente en gestiones anteriores a Ramírez, en el momento Andrade, luego hay un gran vacío, ¿no? Y esto se ha llenado justamente con lo que estamos hablando de recuperar, de asimilar, de coordinar, como quiera llamarse, aquella actividad cultural que ha permanecido en la ciudad, que ha existido a pesar de todo. Son grupos comunitarios donde muchas de estas expectativas están satisfechas. La idea de que el arte y la cultura formen parte de la vida cotidiana, de que la cultura y el arte no son actividades extravagantes, son parte esencial del comportamiento humano. Y por esa vía tienen un rol muy importante en el tema de convivencia, seguridad ciudadana, etc. Realmente el rol de la cultura en el entramado social y en el futuro de una ciudad es esencial. Toda ciudad moderna, en América Latina tenemos ciudades conflictivas mucho tiempo atrás, Bogotá, Medellín, por citar las más conocidas, Barcelona, que ha sido un gran trabajo que se ha hecho allá. Lo que se ha puesto por delante siempre ha sido la cultura. Es decir, el elemento innovador. Está bien, eso va, si no tenemos un buen sistema cultural donde la identificación de ciudadanos, su ciudad sea una, cualquier plan que se quiera hacer, desde el milagro o lo que fuera, va a fracasar. Eso es una axioma, yo no había necesidad de demostrar. Eso es así. Entonces yo creo que por ahí es el camino que tenemos que tomar. Lo que decía el doctor Piz es absolutamente cierto, no hay data, no tenemos data. Esta encuesta de Lima como Vamos, por ejemplo, donde se ve el capítulo de cultura, lo del año pasado tenemos nosotros por teléfono, la de este año es un poco más rica, pero aún así es absolutamente no es útil, o sea, no tenemos que agarrarlo. Y es un trabajo muy valioso que va a tender a generar una data en el futuro. Nosotros estamos creando, justamente a raíz de esa necesidad, un observatorio cultural metropolitano. Estamos trabajando ya en una estructura para que nosotros podamos decir efectivamente cuánto pesa realmente la cultura en la ciudad, cuánto vale la cultura en la ciudad, cuánto genera como riqueza la cultura, cuántos actores participan en el fenómeno cultural. Porque claro, si nosotros ponemos el teatro municipal, los 4 cines de Miraflores y algún otro espacio de cultura, nos olvidamos de todas las fiestas patronales, de todos los grupos comunitarios, de todo el teatro popular, etcétera, donde nosotros no tenemos ni siquiera información de su existencia. Nosotros, quiero decir, ellos que participan viven eso permanentemente. Luego de ahí la actitud, bueno, pues arrogante, paternalista, no quiera decir, pero hay un punto en el cual nosotros no estamos viendo la real dimensión de la cultura. Y es porque finalmente es el tiempo libre, es el tiempo del ocio, pero eso es toda una dimensión del comportamiento de las personas que tienen que ver directamente con el futuro de la proyección de una ciudad. ¿Cuántas horas vidas dispone cada persona para tal o cual cosa? ¿Qué tiempo se dispone? Y con esa data podríamos nosotros sí, no ahora, pero tenemos un tiempo relativamente corto, por un año o dos, ¿no? Poder plantear una política de cultura en base a una información real. Entonces, yo creo que la reflexión en este plan sería generar esas bases de datos, generar esos observatorios en casi todas las áreas. Porque si no tenemos planificar, que se ha recomenzado finalmente a pensar en la planificación en Lima y en el país principalmente, ¿no? Esa información tenemos que generarla de manera constante. Es un tremendo aporte, ¿no? Toda la riqueza de lo que ha mencionado Pablo, y además
Una cosa muy breve. Cuando nosotros trabajamos desde educación, lo que corresponde a los objetivos estratégicos que están en la página 2 y en la 3, en realidad casi calcado es lo mismo que se nos ocurre a nosotros. Esto para decir que el plan, siempre es difícil poder a través de hojas impresas expresar todo lo que se quiere decir, pero lo que quiero decir es lo siguiente: ¿qué equipo en este municipio, en esta ciudad, podría decir que el OE 1-2 y sus desagregados no deben ser suscritos? O sea, vale para todos. Y entonces, para efecto de división del trabajo, obviamente tiene que, en fin, tener determinado tipo de programas y de proyectos. Entonces, a mí me preocupa, van a tener una tarea titánica, ¿cómo se podrá hacer para poder expresarle a la población que hay como, efectivamente, ejes determinados, pero aspectos que cruzan absolutamente todo y que son, además, para quienes estamos dentro del funcionariado, una responsabilidad? Es imposible que alguien haga algo en nuestro municipio al servicio de la ciudad si es que no se fortalece la cultura cívica. Pero la cultura cívica no es lo cultural. ¿Qué es la cultura cívica? ¿No? Y entonces por eso es que no sé si lo lograremos, pero sería ideal que podamos tener 4 o 5 programas. Yo con 1, 2 o 3 me conformaría, que se abran las ventanas de todo y que a eso apuntemos todos, como para formar cultura ciudadana desde distintas instancias gerenciales, desde la ciudad, desde la participación, desde la promoción de nuevos liderazgos, hacemos que efectivamente la cultura de Lima sea otra, esa cultura inclusiva que queremos. Entonces, por ahí va mi preocupación, porque todavía quienes estamos dividimos, no es que el transporte llega hasta aquí, es que la seguridad está hasta acá y el uniforme, otra cosa es esto, la bicicleta por allá, y así obviamente no somos ciudad. Bueno, yo lo que estaba viendo en el objetivo estratégico en el 1.1, hay siempre una tensión entre la diversidad cultural que se promueve en la escuela, ¿no? A través del arte, a través de la danza, con lo que se vive en la ciudad, ¿no? Hay todavía como divisiones no articuladas, ¿no? O sea, entonces, ¿qué continuidad, por ejemplo, o que brinda en la escuela que sea una puerta para articularlo en la ciudad, ¿no? O sea, por ejemplo, estos grupos que se forman en las escuelas de teatro, de danza, o de arte, ¿no? ¿Cómo es que la municipalidad, por decirlo así, como institución, podría ser ese puente, ¿no? Acá se plantean estrategias, los programas, ¿no? Entonces, estos esfuerzos, por ejemplo, me impactó mucho lo de Lima Norte, ¿no? La experiencia que presentaron ahí sobre este grupo que es investigación de la cultura prehispánica, ¿no? Y cómo ahora los jóvenes, a través de la investigación, han logrado asimilar, valorar todo lo que se vivía, ¿no? Entonces, ¿cómo es que podríamos ayudar a través de esos programas a articular, ¿no? Lo que se hace en la ciudad con lo que se trabaja también en la escuela? Ahí veo un divorcio todavía, no lo tenemos de repente claro, pero creo que por ahí va. Tiene que ser una ida y vuelta, no solamente la ciudad por un lado y la escuela por otro, sino cómo es que hacemos claro, esa ida. Exactamente, ¿no? O sea, para que no queden los jóvenes que no saben después, terminan su ciclo secundaria, tienen de repente habilidades para desarrollar arte, ¿no? No están desorientados. Gracias. A mí me llamó mucho la atención este programa de Feria Cultural que es para niños y niñas. Y bueno, a raíz de eso quería comentar que es importante, sí, que por ejemplo la niñez y la adolescencia en una convención de NOVA está mucho en contacto con el tema de la cultura. Pasa similar con las mujeres.
mujeres por un tema que comentaba ya en una intervención anterior, que es el tema del tiempo, ¿no? Mujeres por las jornadas laborales que realizan productiva en las calles y reproductiva en las casas, tienen muy poco tiempo para lo que es la recreación y la cultura en general. Entonces sí me parecería importante que también se coloque, no sé si necesariamente dentro del plan es un programa especial para mujeres, pero sí de todas maneras que se tome en cuenta como uno de los puntos que se tiene que trabajar, porque las mujeres tienen necesidades especiales en el sentido de que tienen más responsabilidades por el tema familiar, por ejemplo, ¿no? Por las dobles y triples jornadas que ya he comentado, porque incluso a veces el poco tiempo libre que tienen después de ir a trabajar y estar en su casa lo dedican a las organizaciones sociales de base, por ejemplo, ¿no? Otro tema es que me parece importante también que se puedan incluir los aportes de las mujeres dentro también del plan, ¿no? Porque lo que no se menciona es como que si no existiera. Y eso ha solido pasar con diferentes tipos de aportes de las mujeres, en especial con la cultura, por ejemplo, con el tema de la gastronomía, de las danzas, y en la historia en general las mujeres hemos sido poco visibilizadas, y me parece importante que se coloque este tema, ¿no? Y finalmente lo de la inclusión nuevamente. Perdón, nuestra regidora Mónica Erazo nos había pedido perdón de manera. Disculpe, primero estoy con la voz un poco baja. Lo primero que quiero decir es que a mí me parece importante que tengamos la concepción de que una ciudad para los niños, una ciudad que es amable con los niños, es amable en general con todos los ciudadanos. Sin embargo, creo, y en la misma lógica de lo que ha señalado la persona que me antecedió con respecto al tema de las mujeres, creo que sí, aquí hay una gran ausencia y es que son los jóvenes, ¿no? O sea, me parece importante que pongamos énfasis en el tema de la infancia, pero finalmente estamos, creo, en un proceso de transición demográfica inclusive. O sea, ahorita es el momento más importante en el que no aprovechamos las capacidades que tienen los jóvenes. Cuando estemos viejitos no va a haber quien vea por nosotros si pertenecemos a la ONP, ¿cierto? Entonces, me parece importante que visibilicemos el tema de la juventud dentro de este plan, ¿sí? Y que porque de verdad lo veo súper ausente, y no soy especialista en tema de la juventud, pero bueno, igual lo veo bien ausente. Lo otro es que en la primera parte, bueno, en principio recién estoy revisando los documentos, no había tenido acceso a ellos antes. Sí me parece importante que en este tema de que Lima es una ciudad intercultural, inclusiva y educadora, se precise más el tema de, digamos, cómo es que reconocemos y valoramos las identidades, ¿no? Porque si no, lo intercultural queda como que medio difuso, y no hablar tanto de identidad, porque si se reconoce que esta ciudad justamente es donde confluyen diferentes migraciones, también tenemos que reconocer que es la ciudad justamente no solamente donde los migrantes reproducen sus expresiones culturales, sino donde estas se transforman, ¿cierto? Y lo positivo de este proceso de construcción y de transformación de identidades para una ciudad es que el proceso mediante el cual se transforman las identidades parte de una valoración positiva de tu historia atrás, ¿no? De tu historia, que a partir de eso la transformas. Cuando niegas la historia o tu historia como parte de una ciudad, ahí vienen los problemas, ¿cierto? Y ahí viene también toda una cuestión de crisis que también se expresa en los jóvenes, me parece. Entonces sí me parece que eso debería estar, ¿no? O sea, es una ciudad que reconoce y valora las identidades, y que me parece importante. Lo otro es que ya en la parte de los proyectos tengo algunas observaciones también. Yo no sé si es que debamos centrarnos en el tema de lo patrimonial solamente ligado a lo turístico. Me parece que, por ejemplo, cuando se habla de circuitos turísticos, Huacas de Lima, se pone de Lima, ¿no? Y creo que también estamos manejando un tema más de apelar a que en el futuro desarrollemos un poco más nuestra policentralidad. O sea, somos diferentes Limas. Y entonces lo que tenemos en las diferentes Limas son diferentes procesos de historias locales. Entonces me parece que en principio debería estar centrado también en o sea, lo turístico debe estar después o en el mismo nivel de cómo es que la gente en sí valora su historia local, y a partir de eso se
recuperan y se ponen en valor las huacas, incluso con participación de la gente, ¿no? Y entonces también me llama la atención que situemos el tema de recuperación de la Alameda, de los descalzos y del paseo de aguas, y no aparezca por ningún lado su articulación con el centro histórico en sí, que es el centro histórico, ¿no? Y entonces ahí en el centro, en el manejo del centro histórico, ahorita tenemos una serie de problemas. Y me parece importante que podamos ponerlo en conjunto. Hay una serie de cuestiones institucionales que hay que resolver. No siento, de pronto de manera autocrítica lo puedo decir, soy parte de una regidora de especialismo, pero no siento que estemos haciendo el mejor de nuestros desempeños en el manejo del centro histórico, por ejemplo, ¿no? Y entonces, de hecho, que se sitúe también a una parte de, por un lado, y no se visibilice el tema en el posicionamiento de la importancia que tiene el centro histórico. Me parece importante también situar la participación de la gente, ¿no? Y el reconocimiento de su identidad, porque si no pasan cosas como lo que está pasando con Plaza Italia, ¿no? Donde le han cambiado totalmente la cara a la plaza, y entonces ya parece más una plaza de San Isidro, cercano a la herradura, que una plaza del centro histórico, ¿no? Entonces ahí hay un problema grave, porque entonces no estamos reconociendo la identidad de la gente. Entonces eso me parece también importante. Y luego sí, creo que es importante finalmente que podamos concebir que, por ejemplo, la señora mencionaba a las organizaciones estas de jóvenes, ¿no es cierto? O de adolescentes, chicos que forman su grupo de danza, su grupo de teatro. Son un montón. Yo ahorita estoy trabajando con varios de ellos. De verdad son un montón las que existen en la Unión Metropolitana. Entonces, me preocupa un poco cuando solamente las vemos como quienes producen la danza o quienes producen la obra de teatro. Porque en el proceso de producir una obra de teatro o una danza, ellos crean también cultura. Y muchas de las estructuras más grandes de discriminación racial, cultural, de género, se terminan reproduciendo también en las organizaciones. Entonces, me preocupa un poco que separemos el tema de lo cívico o cómo aprendemos a vivir en la ciudad, que lo separemos de en sí cómo es que se desarrolla la misma vida dentro de estas organizaciones culturales. Entonces, creo que tenemos que buscar la forma de encontrarlas. Y una de las cuestiones que me señalaba la señora, ¿no? Porque, por ejemplo, cómo es que unimos a la escuela con lo que hacen los chicos. Es que una de las concepciones o uno de los deberes de la escuela, y que creo que los directores todavía no se la creen, es que deberían apostar un poco más por crear esta comunidad educadora. Y en esta comunidad educadora deberían tratar de ver cómo incorporan a los chicos y el trabajo que muchos de ellos hacen a la labor que se puede complementar con lo que se hace en la escuela, ¿cierto? Y entonces ahí me parece que por ahí va el camino con respecto a eso, ¿cierto? Porque muchos de ellos sufren hasta para que le den el permiso del colegio por las noches para ensayar. Tienen que ir a ensayar en la losa deportiva. Entonces creo que en este tema también, para que no se me pase, de promover espacios físicos, porque yo sí creo que hay que invertir. O sea, no creo que la inversión en cultura esté desligada del tema físico. O sea, nos falta infraestructura para que sostenga actividades culturales de manera diversa, y eso, por eso hay que apostar, ¿cierto? Pero entonces lo que nos falta de base, y eso también lo que decía Henry hace un rato, nos falta saber qué tenemos. Entonces ahí también creo que la política cultural tiene que estar súper amarrada al tema de la política de espacios públicos, porque cada vez que vamos a un barrio y decimos espacio público, losa, punto y chao, ¿cierto? Y entonces estamos viendo que en realidad las dinámicas culturales de los barrios son mucho más ricas y complejas que los hombres después del trabajo o los sábados o los domingos jugando fulbito en la losa. O sea, hay muchas más cosas y en realidad... Claro, y el espacio público también tiene que ampliarse un poco, no solamente puede ser la losa, ¿cierto? Entonces todo eso tiene que estar articulado, porque si no, estamos... Ese es el gran esfuerzo, Mónica, que tenemos que hacer en el plan, porque ponerlo en términos tan precisos y en frases que son estos objetivos, no es fácil darle esta concepción universal, globalizante que tú nos estás planteando, pero créeme que la idea va por ahí, ¿no? Pero, la vaya a recibir adelante. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. De alguna manera entiendo que todas las expresiones, como comentaba hace un momento, está como
sensación de que lo cultural es más o menos gracioso, ¿no? Como que es algo difuminado, en el sentido de que de alguna manera, si lo vemos con más detenimiento, podemos entender y comprender que la cultura está prácticamente en todo, y que una estrategia de desarrollo no se puede llevar a cabo, ¿no?, sin una perspectiva cultural, ¿no?, que es fundamental. Entonces yo sí quisiera, bueno, en principio comparto el comentario que ha hecho Pedro Pablo, creo que todavía necesita más trabajo, la propuesta es un buen inicio, ¿no? Pero sin embargo quería comentarles algunas cosas que tengo anotadas para iniciar, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, sí me gustaría que se subraye en el plan, ¿no?, que la cultura es un derecho, ¿no?, está reconocido como un derecho humano. Quizás es mucho más evidente cuando se habla de educación, ¿no? Obviamente educación y cultura tienen una relación fundamental, incluso antes el INC pertenecía y estaba bajo las órdenes del Ministerio de Educación. Y en esa perspectiva yo creo que es importante tenerlo como un principio que rija, digamos, la política cultural de una ciudad como Lima, que tiene 9 millones de habitantes, ¿no? Asimismo, y en esa lógica, entender también que la cultura no puede tener pues, un rol subsidiario, ¿no? De alguna manera viene de una también entiendo, y interpreto yo, de una constitución quizás en el 93 aprobada, ¿no?, en el que en muchos temas, y yo tengo la impresión de que también en el tema cultural, el Estado como que toma un rol secundario, ¿no?, en torno a algunas cuestiones fundamentales, ¿no?, para el desarrollo del país. Y en ese sentido creo que la municipalidad, y eso está haciendo esta gestión, ¿no?, está invirtiendo en cultura, está desarrollando políticas, sin embargo eso tiene que haber constancia, porque finalmente es una gestión transitoria, ¿no?, y lo que queremos es construir algo a largo plazo. Por otro lado, también coincido con lo que dice Mónica. Aquí veo el tema, por ejemplo, de infraestructura como una numeración dentro de los proyectos posibles que se pueden hacer, pero yo creo que quizás habría que elevarlo de nivel, ¿no?, en el sentido de que es necesaria inversión más integral en infraestructura, ¿no? Me refiero, como dice también la experiencia en otras ciudades como Quito, ¿no?, que tiene la municipalidad de Quito con 2 millones de habitantes, tiene centros culturales, un centro cultural metropolitano que está incluso en la Plaza Mayor, ¿no?, centros de investigación artística, además de museos. Entonces yo creo, y además también en espacios públicos, ¿no?, infraestructura en espacios públicos. Creo que eso es un pendiente. Me alegra encontrar cuestiones que son fundamentales como la reflexión en torno a la diversidad cultural, ¿no? Yo creo que son importantísimas para entender también la dinámica de las relaciones entre los ciudadanos, ¿no?, y que eso nos puede dar, yo creo que un mejor futuro como ciudad si logramos trabajar el tema de la interculturalidad, ¿no? Y otro momento quería también comentar lo siguiente, no sé si hay espacio para incluir también algunos objetivos o algunas metas que la municipalidad, yo creo que también debería tener pendientes, ¿no?, debería tener en consideración. Por ejemplo, creo que sería necesario también, más allá del plan de desarrollo concertado, llegar a construir nosotros también un plan estratégico de cultura, ¿no?, con una mirada también a largo plazo. Creo que sería bueno también revisar la normativa que tiene la municipalidad, provista obviamente por la comisión, según un principio, por la Comisión de Educación y Cultura, que también es bastante escasa. Eso significa que tenemos que desarrollar y actualizar la normativa relacionada al fomento de la cultura. Creo que también a largo plazo habría que pensar en aumentar el gasto en cultura, ¿no?, o evaluar mecanismos para que esto ocurra, ¿no?, y pensar la cultura también dentro de un sistema nacional de cultura, aunque eso ya tendría que orientarlo o dirigirlo, liderarlo el Ministerio de Cultura, pero dentro de nuestras competencias pensar también en un sistema metropolitano de cultura, ¿no?, y cómo
justamente cómo poder articular con estos tres niveles de gobierno, ¿no? Con el gobierno nacional, con los gobiernos locales, ¿no? Y también con la participación ciudadana, que yo creo que es fundamental, ¿no? Estamos trabajando también en el tema del patrimonio arqueológico. La Superintendencia de Cultura está liderando ese proceso, que me parece fundamental y que es importante comprenderlo también en esta perspectiva, ¿no? De reciprocidad entre la cultura o digamos, el monumento y la población, ¿no? Es decir, también quizás puede verse beneficiada económicamente, ¿no? Y lógicamente hay un reto en, digamos, en la identidad y en la conservación del patrimonio de la ciudad. Creo que todavía hay muchas oportunidades. Gracias, María. Una cuestión, el plazo que plantea Enrique es fundamental, lo que Claudio coincide con él. Ya tenemos un ciclo político, se ha prometido, está en noviembre, y el Consejo Metropolitano lo verá luego de la Asamblea y ahí se verá. Creo que hay que cumplir como gestión de estos ciclos y porque eso sería obsesivo del problema de calendario, ¿no? Momento en el cual la ciudad requiere un plan de largo plazo y refrescar ciertos grandes temas que se han dejado por otros años, ¿no? La segunda cosa es que, por casualidad, sobre el sistema de información que estamos trabajando también nosotros en la municipalidad, pero en la reunión con la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, el día jueves el primer ministro estaba obsesionado por presentar su plan de un sistema de información nacional, además para mostrárnoslo entró a la última comunidad campesina de de departamento para mostrar que se accedía a través de las datas de salud o de educación a la información de cualquier. Entonces hay que conectarnos en el mismo sentido que no tengamos un sistema único al tiempo. Yo no soy niño municipal, niño regional, los simplemente todos iguales y punto. Entonces no importa. Entonces hay que coordinar eso para que tengamos un esfuerzo complementario tener todos. La tercera cosa, efectivamente, hay una cosa especial que estamos buscando. La unidad de escritores, cuando recibe el premio Nobel, él habla de la vida, de todas las ansias. Y no era que él lo hizo despistado, no lo hizo despistado, pero lo hizo muy conscientemente porque hay muchas cosas en el debate nacional, cultural, y él sentía que tenía que decir eso, y no era cualquiera que lo diga que era. Dentro de todas las áreas, habría que frasear en la parte más general esta capacidad que tenemos, con toda la discriminación que sí tenemos. Algunos sabemos que la discriminación frente a las culturas populares se ha modificado notablemente. Todavía habrá, pero en la década del 70 todavía desprecio a la. Entonces, y lo quiero decir también porque hay discriminación competitiva, todavía hay discriminación y no podemos negarlo, ponemos la cara en el delito cuando hablamos de cultura. Hay discriminación, hay desprecio cultural, hay segregación que todavía se mantiene. Me parece que hay dos cosas nada más. Una cosa que, además de todas las áreas hacia adentro, hay el otro tema de la interconexión hacia afuera. El mundo de la cultura vive del diálogo intercultural mundial, no solamente los migrantes de afuera, ¿no? Las comunidades orientales, europeas han aportado y siguen aportando, sino que la globalización es un punto fundamental, que no se nos escape la globalización, por lo menos en varios de los sectores, porque seguramente cuando al final diremos después de aprobar el programa, cómo se nos chicoteó, cómo nos falló, bueno, en todo caso va a ser inevitable que digamos que se nos fue la misma de una en varios puntos, pero eso es una manera de evitarlo. Y lo último, hay todo el tema de museología, que no está mencionado, hay todo el tema, el lugar cultural más visitado de Lima, yo creo que es el zoológico, donde los provincianos vienen inmediatamente al zoológico. Pero el proyecto que más emblemático resultó fue la Carpatiana. Justamente me voy de acá a un grupo bestiario que hace una celebración en Miraflores. Me ha mandado a mi casa de regalo una foto de la época de la Carpatiana, que más o menos de ese tamaño. Y la tengo
no tengo dónde ponerla, estoy tratando de encontrar lo que pasa. Porque la gente que trabajó en la carpa teatro, que era un terreno baldío que estaba al costado del puente que cruza Tacna hacia arriba, un sector para una capa, tipo la capa de centro, y el nivel de actividad que se desarrollaba ahí ya impresionante. O sea, por de la vida, Movimiento Mayor es amigo de uno de este grupo, hay una actividad o idea que me ha jalado para allá. Pero lo que me había nacido, pero lo que trato de decir es que la municipalidad en todos sus tiempos ha abierto una serie de espacios. O sea, nosotros no vamos a poder poner en términos de este plan el nivel de actividad, porque eso corresponde a los planes anuales o a los planes de menor escala. Vamos como decir, los proyectos de largo aliento de más de 3 años de duración, pero lo que sí creo es que hay que recoger esa actividad, y esa actividad es principalmente distrital, porque incluso lo que en eso hace la Municipalidad de Lima, si lo hace es convocando al centro, o sea, convocando a ese distrito del cercado. Creo que hoy día es un día especial, no le demos razón a la rusa. Bueno, creo que el tema da para mucho, pero lo que es importante es en esto sí enfatizarlo de ciudad, porque siempre va a estar localizado. Un tema que creo vale la pena cerrar esto, en el diagnóstico que hemos desarrollado para poder articular este embrión de propuesta, hay como primera cita la definición de UNESCO sobre cultura, que es muy completa y que a nuestra manera de ver orienta todo el desarrollo del plan cuando dice la cultura no es un medio de desarrollo sino es el fin del desarrollo, ¿no? Y eso es lo que estamos persiguiendo en este plan a partir de, como vuelvo a repetir, de la lección. No se nos queda nada en el tintero, sino los invitamos a